A ver, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Sacar Ahora los sí. auriculares y todo, pero bueno, bien. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, hemos estado pues haciendo un poco una presentación, ¿eh? No mucha, pero bueno. Él es Frederic y vamos a entrevistar a Frederic porque, bueno, él estuvo, ¿en qué año fue que estuviste en el Arca de Noé? Bueno, En el año 2014, la última en el semana de año, septiembre. la última semana de septiembre estuviste en el Arca de Noé. Fuiste con Sí, una expedición, ¿no? Con más personas, no fuiste solo, sino que... sí, fuimos en total de 8 personas, 6 españoles y dos americanos, 2 estadounidenses. Y sí, Ujú. estas personas formábamos el equipo. Sí, ¿qué salía? Entonces, bueno, erais españoles, dice 6 españoles, 2 americanos, ¿no? 2 extranjeros. ¿Y Ajá. salisteis desde España, desde el aeropuerto, supongo, de Barcelona o Madrid? Sí, los españoles salimos desde el Prat, en Barcelona, y los 2 americanos salieron desde sus respectivos estados. Uno desde Tennessee, creo, no me acuerdo bien, y el otro desde California. De hecho, cuando Desde llegamos, California. ¿Ellos, perdón? cuando nosotros llegamos a Estambul, ellos ya estaban ahí, habían ido un día antes o dos, creo recordar. Fuisteis a Estambul. Y de Estambul ya, ¿qué hicisteis? ¿Fuisteis ya para el lugar donde dicen que está el arca? Porque ¿cómo fue esto? Es decir, ¿cómo que la expedición, cómo decidisteis hacer una expedición e ir a ver algo que se dice que es el arca, ¿no? Tampoco, no tenías quizás la certeza, ¿la teníais? No, no, teníamos la certeza total porque cuando vayamos avanzando en el directo ya veremos que la decisión de ir a ver al arca fue precisamente porque en su momento descubrimos valga la redundancia, descubrimientos de Ron Wyatt, y él Ajá. sí que había descubierto el arca de Noé junto a muchos otros hallazgos bíblicos en Oriente Medio y sí, en Israel también. Y eso nos llamó la atención para un día a ver si podíamos ir. De hecho, la persona que lideraba el grupo hacía como 2 décadas o más que quería ir ahí Ajá. y se dio la oportunidad en aquel momento. Y sí, 20 salimos del años, ¿eh? Prat. Sí, 20 perdona. años, 20 años para poder ir a... Bueno, estaba esperando, supongo, el tiempo concreto para poder ir a ese lugar, ¿no? Exacto, Y, sí, sí, bueno, he dicho 20, pero quizás son más. O sea, siempre había pensado, ay, si un día voy al Arca, ¿no? Y al final, en 2014, se dio la posibilidad de ir también, porque es una zona un poco insegura, depende de la época, con lo cual se tiene que ir con un poco de cuidado. Y sí, ajá. sí, Sí, habéis hablado que fuisteis al Arca porque había un arqueólogo, ¿no? Habéis hablado de Ron Wyatt. Nosotros el otro día hicimos un pequeño vídeo de él, pero si nos puedes explicar un poco, para la gente que no lo sepa, quién es o quién era Ron Wyatt, porque él murió, ¿no? sí, mira, he buscado porque no me sé de memoria los datos, te voy a leer exactamente cuándo nació y cómo lo que era, un poco su biografía, porque obviamente no me acuerdo de todo. Perfecto. Ron Wyatt nació Disculpa en que te, 1933. Disculpa que te corré. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta puede hacer pregunta. Mi esposa Mónica leerá la pregunta y en relación a este tema, la expedición al Arca de Noé, y estamos entrevistando a Frederic. ¿De acuerdo? Así que, bueno, adelante, adelante. Sí, no, decía que Ron Wyatt murió joven, murió a los 66 años de cáncer. Después de unos meses de lucha contra el cáncer, murió el 4 de agosto de 1999 en Tennessee y nació el 2 de junio de 1933. Él era, y eso es lo que lleva mucha controversia a veces con gente que no acaba de creer sus descubrimientos, era enfermero anestesista, era su profesión. No era Ujú. arqueólogo profesional ni nada por el estilo, eso vino más tarde. Y resulta que en 1960, no sé si tenemos esta fotografía, diría que no, pero se puede conseguir por internet. En 1959, un capitán de la aviación turca que se llamaba algo así como Durapamir, no recuerdo bien, Durapamir, algo así, haciendo Sí, una sesión de fotos normal por la zona de Turquía, porque es una zona fronteriza entre Irán, Armenia y Turquía, con lo cual siempre hay que tenerlo todo bien vigilado, pues sí. sacaron unas fotos aéreas, como era normal. Y en una de ellas vieron una especie de formación rocosa, decían ellos, en forma de barco, y les llamó Ujú. muchísimo la atención. Esta está la foto. A ver si se ve, si podemos conseguir que se vea más o menos bien. Ahí. Diría que sí. Si no es una que se parece mucho, si no es la del aviador, es una que se parece mucho. Es en blanco y negro y se ve desde arriba, ¿no? Nos están Sí, haciendo una pregunta. sí, tenemos una Sí, pregunta de Chelo.
¿Cómo era el estado de conservación del arca? ¿Eran buenas sus condiciones? Ujú. Claro, uno cuando va ahí, como lleva tantos milenios, ¿no? Ahí, uno no ve una arca tal cual, no ve, digamos, la madera con la cual estaba hecha, sino que hay un montón de capas de sedimentos encima y además, supongo que hablaremos más adelante de eso, está hundida, porque ahí es una zona volcánica. De hecho, el arca en un primer momento no cayó o no se paró, no se frenó donde está ahora, sino que fue unos cuantos kilómetros más arriba, pero debido a erupciones volcánicas a lo largo de los años fue bajando con la lava hasta quedarse posada en el lugar exacto donde está. Con O lo sea que cual, está, sí, perdón, ajá, dime, es- perdón. está actualmente está a unos 2.000 metros de altura, ¿no? Más o menos, sí, 1920. Por lo tanto, estamos diciendo que el nivel del mar no estaba a 2.000 metros de altura, sino que estaba más, estás diciendo, porque si hubo desprendimientos, es decir, a partir de explosiones volcánicas, ¿no? Y fue bajando el arca, significa que el nivel del mar subió a más de 2.000 metros. Sí, de hecho, ahí se han encontrado fósiles. Dices, ¿cómo puede ser que en una zona tan alta haya fósiles marinos, ¿no? Ay, Ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, no sé si hay una pregunta por aquí. tenemos, bueno, sí, de reproducciones dicen algunos documentales que he visto que dicen que el fenómeno del diluvio se ha debido a una ruptura de una barrera que produjo una gran inundación de dicha zona. Ujú. Local, ¿no? Estamos hablando de un diluvio Sí, local. No, el diluvio es universal, ¿no? Hay pruebas, pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Hablar de todas las pruebas arqueológicas alrededor del mundo de que el diluvio ha sido universal, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de ir a Ararat? Y luego ya vamos avanzando, ¿eh? Ajá, vale, volvemos al principio. Sí, volvemos Eh, al principio. Como decía, la persona que tuvo la idea y que organizó más el viaje llevaba Ujú, 20 años o más queriendo ir ahí, porque los ujú. descubrimientos de Wyatt fue en 1986, imaginaros, yo ni siquiera había nacido, con lo cual lleva muchos años esto en boga de muchas personas, tanto Ujú. de los detractores como que no. Y al final, bueno, se dieron las condiciones de poder montar el viaje para ahí, porque no es una tarea nada sencilla, no es un lugar turístico que todo el mundo pueda ir con un simple vuelo, hay que hacer bastantes trayectos, 2 aviones, camionetas, autobuses, porque vas literalmente al fin del mundo. Es una zona desértica, con pueblecitos, no hay nada a tu alrededor que sea, Sí, digamos, muy turístico o muy conocido. sí. Y bien, Ujú, se dieron la situación para poder ir. Se contactó con uno de los dos americanos que se llama Kevin Fisher, que imagino que más adelante hablaremos de él, con lo cual lo dejo ahí solamente. Vino Kevin Fisher. ajá, sí, Y otra ajá. persona que también conocía, que se llama Edward Dumitru, vive en California y también conocía de los hallazgos de Ron Wyatt y se interesó mucho cuando sabíamos que íbamos a ir y dijo, oye, yo quiero venir. Le dijimos que de acuerdo, ningún problema, y él mismo ya viene de Estados Unidos y nos encontramos en el hotel de Istambul. Básicamente el principal motivo era corroborar que Ron Wyatt tenía razón y poder estar también en aquel lugar y si Dios quería, pues quizá poder llevar alguna muestra también del arca o de alguna de sus Ujú, partes y contribuir también con una pequeña investigación acerca de ello. ajá. Pero sobre todo la tarea era de divulgar lo que otro ya descubrió y este otro es Ron Wyatt. Vale, entonces estáis en el hotel de Istambul, ¿no? Estáis en Istambul, o bueno, en el aeropuerto, perdón, de Istambul, y de ahí vais para Larca, ¿no? Sí, Eh, llegamos un sí, domingo por la tarde, sí, por la tarde o al mediodía, a Estambul, en uno de los dos aeropuertos. Luego en la parte europea. Luego tuvimos que agarrar un taxi y cruzar gran parte de Estambul hacia la parte más asiática, porque Estambul, una parte está en Europa y otra está en Asia. Es muy sí, interesante este dato. Sí, exacto. Bueno, esto es más adelante, no es el primer día, pero sí, ujú. sí. Este es el equipo, ¿no? Con el que Eh, fuisteis. Sí, sí, diría que salimos todos. Diría que salimos todos, sí, exacto. Sí, 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 los Sí, 8. ajá. Eso fue Eh, cuando ya nos sí, íbamos directamente, fue al día siguiente de llegar que nos íbamos a Estambul hacia la zona donde está el arca. Pues bien, cuando llegamos, claro, llegamos a Estambul el primer día, un domingo al mediodía, temprano en la tarde. Fuimos a un hotel porque habíamos quedado con él ya al día siguiente. No daba tiempo llegar al mediodía y llegar a la otra punta de Turquía en el mismo día. Hubiésemos llegado de madrugada. Y pasamos una noche en un hotel
de Estambul, cerca del centro, creo recordar. Ahí quedamos con los dos americanos, con Kevin Fisher. De hecho, estaban en el mismo hotel. Ya concordamos el hotel y ellos llegaron unos días antes, nosotros aquel día. Cuando llegamos al hotel ya fuimos a las habitaciones, quedamos con ellos, nos reunimos, fuimos a cenar y hablamos un poco de cómo organizar el viaje. Luego nos levantamos bien temprano en la mañana, al día siguiente, como quizás a las 6, sin exagerar, para ir al aeropuerto, agarrar un vuelo bien temprano, cruzar toda Turquía. Es divertido porque cuando miras por la ventana del avión ves que es todo desértico, aquí la zona es impresionante. Y Estambul está al oeste, la zona del Arca está al este, tocando con Irán, Armenia. Y Armenia, ¿no? Sí, te cruzas literalmente todo el país en avión. Todo Turquía. Y entonces llevabais con vosotros, ibais vosotros, pero también lleváis algún tipo de equipo, es decir, para corroborar lo que Ron Wyatt decía. Sí. Los dos americanos llevaban cada uno un detector de metales porque ellos, aparte de corroborar, querían ver si encontraban algo más también, ¿no? Como algún remache, como con Ron Wyatt, etc. Y llevaban 2 detectores de metales. Y nosotros, creo que había un láser, pero no me acuerdo para qué. Queríamos medir unas distancias en algunos puntos de ahí. Llevamos un láser y también otra máquina que al final no utilizamos porque no hizo falta. Pero como te digo, era más de divulgación, ¿no? Sí. Porque para ir ahí y trabajar necesitas un permiso del gobierno turco. Aparte está prohibido cavar, o sea que debe prepararse con mucha antelación y debes justificar muy bien qué quieres hacer ahí. No puedes ir, mira, es que quiero cavar un poco por aquí o mira, no. Tienes que ser una expedición realmente científica para ello. De hecho, muchos lo han hecho. Sí. Luego, mira, aquí vamos a mostrar una foto ya de cuando llegasteis ahí, lo que os encontrasteis, ¿no? Es una vista aérea. Sí, exacto. Con dron. La foto está hecha. Sí. ¿Trajisteis también un dron o para poder hacer fotos? Kevin trajo un dron, sí. Que desgraciadamente hizo unas cuantas fotos, luego cayó en picado y se rompió, perdió el control. Pero bueno, perfecto. Entonces llegáis ahí, llegáis y estáis en el Arca. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis estando ahí en el Arca? ¿Qué veis? ¿Que podéis entrar dentro? Explícanos un poco la experiencia de ahí. Llegamos a Dubayazid, que es el pueblo que está cerca del Arca. Ahí teníamos también un pequeño hotel. Nos instalamos ahí y cada día, creo recordar, casi cada día fuimos al Arca para hacer una u otra cosa, excepto 1 o 2 días que nos fuimos a otras zonas de ahí, que es, por ejemplo, donde están las anclas del Arca, la tapa que sacó Noé del Arca unos cuantos kilómetros antes de que posara en la tierra, etcétera. Y bueno, básicamente, mira, te voy a leer exactamente las distancias por si a alguien le interesa poder ir ahí. Sí, este soy yo, creo que delante de la tapa del Arca, con la muestra que nos trajimos para Cataluña. Sí, nos preguntan antes, disculpa que te corte. Sí. Nos pregunta, ¿la zona está resguardada por autoridades? Nos preguntan. Sí, de hecho, como está en una zona fronteriza literalmente con Irán y Armenia, es una zona donde hay ejército. Y cuando llegas a la zona del Arca hay un cartel que indica por dónde ir. Subes por un camino unos cuantos metros tirando bastante para arriba y casi al inicio del camino hay un cuartel del ejército turco, con lo cual pasas justo por delante y vas siguiendo hacia el Arca. Y desde acá a las montañas que hay más allá se ve también puestos militares en los cuales no dudan en disparar si hay algún problema. De hecho, pasaron más de un camión con soldados cuando estábamos ahí. ¿Son conscientes que el Arca, que eso es el Arca? Porque entiendo que tienen carteles que anuncian que sí, el Arca de Noé, pero ¿lo hacen más por un mero hecho turístico o porque realmente tienen convicción de que eso es el Arca? Claro, imagino que depende de la persona, porque en 1986 científicos del Ministerio de Interior turco e investigadores de la Universidad, del cartel, investigadores de la Universidad de Ataturk fueron a la zona del Arca para investigar un poco a ver si era una formación rocosa o no. Y ellos tuvieron claro que eso era el Arca de Noé. O sea, y luego en 1987 invitaron a Ron Wyatt para inaugurar la zona, que es una zona arqueológica, y en el 89 inauguraron el centro de visitantes, un pequeño edificio donde hay muestras de Ron Wyatt, fotos de Ron Wyatt y muchos indicios que él dejó ahí para demostrar que era el Arca. Con lo cual, si dan veracidad o no, claro, imagino que depende de la persona. Hace muchos años de aquello. El gobierno actual no tengo ni idea de si da veracidad,
Y la gente de ahí, por lo que pude ver, hay algunas personas que sí, porque cerca de ahí está el monte Hudi, que es en el Corán, es precisamente el monte donde dice que posó el arca de Noé. Ajá. Con lo cual, si está el monte Hudi, y lo llamaron así, es porque tienen una cierta creencia de veracidad ante ello. Nuestro guía en particular y otras personas que encontramos por la zona, creo que estaban más interesados en que vinieran extranjeros para ver si podían encontrar algo de valor ahí, poder excavar y sacar oro o alguna cosa para poder vender, porque es una zona muy humilde y muy pobre. La gente, cuando veía un occidental, que obviamente no van muchos por ahí, iban directamente, te abordaban para preguntar, oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué buscáis? ¿Qué tal? Y a ver si podían sacar algún tipo de información o dinero para su sustento. Con lo cual, veracidad, creo que se lo toman en plan turístico para invitar a occidentales sobre todo, pero también hay gente que cree que realmente es el Arca de Noé. Sí, porque hay gente, ¿no? Hay gente que vive que está cerca del Arca de Noé, ¿no? O... Sí, cuando llegas al Arca, unos pocos metros más para allá, quizá 200 metros, creo recordar, hay un pequeño pueblo de chabolas directamente, que es donde vive precisamente Hassan, que es el llamado guardia del Arca. Ron Wyatt le dijo, bueno, va, pues puedes encargarte tú de tener en orden el pequeño edificio museo, controlar un poco a la gente que viene, etcétera. Y Hassan vive ahí, sí, sí, junto con otras personas del pueblo. Sí, aquí tenemos esta foto, a ver si la podemos ahora. Ajá, se ve el monte Ararat de fondo, precisamente. Sí, porque el monte Ararat, ¿qué es qué es el monte Ararat? ¿Es un monte, es una cordillera? ¿Qué es exactamente? Es una cordillera que se llama Ararat y en él hay el monte Ararat grande, que es este que se ve aquí nevado, siempre está nevado, tiene 5.137 metros, si no me acuerdo mal. Ese día tuvimos suerte porque siempre está cubierto de nubes, que se vea la nieve es de vez en cuando, mira que el día estaba despejado y se veía, y al lado hay el Ararat menor, que en otra foto creo que lo tiene, se ve el Ararat mayor y el menor un poco rojizo porque era la puesta de sol y se ve muy bonito. Ok, o sea, Sí. hay dos Ararats, ¿por decir algo? El mayor y el menor están de lado. Exacto. Sí, creo que sí. Exacto. Sí, pregunta si el arca es muy grande, ¿no? Perdón. Sí. Sí, de hecho tiene las medidas de la Biblia. La largada es 144 metros y eso lo conserva perfectamente. De hecho, Ron lo midió y comprobó que eran las medidas bíblicas. Lo que cambia un poco es la anchura, básicamente porque se aconcavó. Estaba así, pues, con el paso del tiempo se aconcavó de esta forma y claro, es más ancha. Por eso es un argumento que muchas personas, arqueólogos y tal, han utilizado para decir, ¿veis cómo ni siquiera cumple las medidas bíblicas? No es el arca. Y así descartarla. Pero sí, de hecho, me acuerdo que Ron Wyatt, y eso se puede consultar en sus vídeos, etcétera, para medir bueno, pasó con el detector de metales por la zona de arriba, digamos, para comprobar que si había algún componente metálico, etcétera, y efectivamente sí había, y trazó unas líneas. Lanzó unas cuerdas para ver exactamente la estructura y curiosamente le quedaron unas cuerdas, unas líneas completamente equidistantes la una de la otra, con lo cual determinaba que ahí había habido una estructura con componentes metálicos no de forma natural precisamente, sino hecha por el hombre. Hay alguna foto donde se ve que están todas las líneas tiradas y dices, caray, qué raro que de forma natural sean tan equidistantes y de esta manera. Exacto. Esta es. Aquí es el equipo, no sois vosotros, sino que es el equipo de Ron Wyatt en el año, a partir del año 77, porque él no hizo solo una incursión ahí, una expedición, sino que hizo varias, ¿no? Entonces, en una de ellas... de hecho, entre ahí y Medio Oriente hizo más de 100 viajes, entre el 77 y el 99 que falleció. Claro, es decir, una persona no se gasta porque eso vale dinero, es decir, eso no es gratuito. Bueno, de hecho, lo que hacía, trabajaba 6 meses de anestesista, que era su trabajo, ganaba dinero y luego en la otra parte del año la dedicaba a ir a esos lugares. Sí. Vale, tenemos unas preguntas y bueno, ¿se puede apreciar la madera aún en conservación? Claro, cuando vas ahí ves todo cubierto por sedimentación, pero las muestras que sacó Ron Wyatt en su momento sí que las analizó en Estados Unidos, en distintos laboratorios,
y realmente descubrió que era madera petrificada. De hecho, descubrió que eran láminas de madera unidas entre ellas con brea, que es un adhesivo potentísimo. Y la mejor cola actual es tan potente como la brea y resina de, bueno, de ciprés, ya lo diré ahora, de ciprés, que es la madera con la que se hizo el arca. Sí, Vale. no sé Hay si... otra Sí, vale, pregunta, sí, sí, adelante. perdón, que dice, ¿es verdad que existe aún, digamos, el estiércol de los animales Petrificado, ¿no? petrificados, ¿no? Sí, ya. Ron Wyatt encontró estiércol y pelos de animal. De hecho, en la parte, si te miras el arca de frente, desde la parte posterior, en la parte derecha, hubo un terremoto y gracias a eso se desprendió una gran capa de sedimentos. Ron Wyatt fue en aquel momento ahí y hizo un agujero en la parte lateral derecha, abajo de todo. De hecho, aún está. Al menos cuando fuimos en 2014, ahí estaba el agujero y lo pudimos ver. Y ahí, introduciendo una serie de elementos, pudo sacar excrementos fosilizados y pelos de animal. Con lo cual, nosotros evidentemente, claro, si nosotros vamos ahí ahora, ha pasado todo el mundo. Pasó Ron Wyatt y antes de eso pasó el ejército americano y hizo todo lo que quiso ahí. Con lo cual, pruebas, si alguien quiere pruebas exactas, no va a poder sacar exactamente del arca. Claro. Actualmente. Sí, Aquí aquí está. tenemos, aquí tenemos que se ve muy bien la forma, ¿no? Incluso de un barco, se puede distinguir perfectamente. Y dices que no conserva, ¿no? La anchura sí que la ha perdido por el hecho de que Se aconcavó. Uh-huh. se aconcavó. De hecho, también está hundida, con lo cual lo que vemos es la parte superior. Los pisos, que era de 3 pisos, están hundidos abajo, toda la estructura. Ajá. Sí, 3 pisos, ¿no? El arca de Noé en la Biblia nos habla de que son 3 pisos y efectivamente, ¿no? Pero dicen que los pisos, creo que es el segundo y el tercero, ¿no? Cayeron y queda el de abajo. Sí, sí, está hundido. De hecho, creo que hay una foto que no sé si te compartí, de una foto de escáner que hizo creo que se llama Patterson, de Nueva Zelanda. Ahí, con unos escáneres de subsuelo, hizo unas pasadas por ahí y encontró que hay una estructura realmente que no es natural. Se ve en amarillo y naranja. Sí, yo la estoy buscando, pero no me la enviaste, la estoy buscando por internet y pensé que lo había enviado. Ajá, y la encontré. Esto es un escáner, ¿no? De dentro del arca. Exacto, bueno, se pone arriba y hace una radiografía del subsuelo y encontró esas estructuras que desde luego naturales no son, porque hay ángulos rectos, etc. Sí, nos preguntan... ¿Dónde podríamos buscar esas fotos? Sí, la página, ¿no? Hay una página web. Podéis visitar www.arc.discovery.com. Ahí hay fotos y vídeos y todo tipo de material de todos los descubrimientos de Ron Wyatt, no solo el Arca de Noé. Y luego en en YouTube, hay un canal que es arcdiscovery-com, que es el canal de YouTube de esta gente, es el canal de YouTube de Kevin Fisher. Y ahí también hay un montón de vídeos con todas las explicaciones de Ron Wyatt, vídeos antiguos de cuando hacía las expediciones, etc. Junto con otros muchos canales que han ido recogiendo estos vídeos. De hecho, están traducidos todos al español. Si buscáis, creo que era Arca de Noé, Descubrimiento Ron Wyatt, Arca de Noé, Ark Discovery o algo así, os sale toda la explicación junto con textos bíblicos de parte de este ministerio independiente que se llama Ark Discovery. Sí. Tenemos otra pregunta que es, ¿se han realizado excavaciones en la zona? Sí, Ron Wyatt en su momento pidió permisos al gobierno turco y hizo excavaciones, hizo todas esas pruebas con radares de subsuelo, detectores de metales, etcétera, junto con otras expediciones que han ido yendo a lo largo de los años. Pero ahora actualmente creo que ya ni eso, ya el cavar se terminó, porque si no se fuera degradando mucho la zona y claro, no está permitido. Perdón. Hago otra pregunta para que continúes. Sí, adelante. Dice, ¿se han encontrado utensilios de la familia que habitó en la embarcación? Utensilios imagino que la familia es Noé y su familia, ¿no? Correcto, sí. Vale, perfecto. No, Ron Wyatt lo que encontró son pelos de animal, excrementos, remaches también de aluminio, lo cual no se encuentra de forma natural de esta manera ahí. Y bueno, luego, claro, ahora ya entramos en un tema que no es del todo constatable,
pero sí que se dice, y se dice por muchas personas, una es Hassan, que es el guardia de ahí, pero también por otras personas de la zona y demás, que ya se lo dijeron a Ron Wyatt y aún lo están repitiendo, que hubo una época en que se veían tres luces de distintos colores sobre el arca y cuando se descubrió ya nunca más aparecieron. Y bueno, luego fue el ejército americano, dinamitó aquella zona, porque para ver qué hay ahí dentro, entraron, no se sabe bien qué hicieron, luego cuando se fueron dijeron, no, es una formación rocosa, y aquí termina todo. Pero el Hassan, el guardia de ahí, dijo, no, claro, es un hombre muy mayor, de hecho no sé si está vivo actualmente, en 2014 era muy, muy mayor, unos 80 seguro que tenía, y dijo, bueno, es que vinieron los americanos en su momento y dijeron que no se llevaron nada, pero yo vi camiones y camiones y camiones yéndose de ahí y cuando ya habían terminado, de acuerdo, que venga la gente a visitar si quieren. Con lo cual, había algo ahí, había más, nunca lo sabremos. Ok. Claro. Sí, sí, claro. Sí, aquí tenemos ¿Esto qué es exactamente? Eso es una de las anclas que están repartidas por toda la zona del arca, que Noé fue soltando para equilibrar el arca durante el diluvio. Sí, son muy grandes, ¿no? Porque aquí no se ve bien en la foto, pero hay una persona al lado, entonces creemos que más de 1,80 m, 2 metros, ¿no? Sí, miden más o menos, yo mido 1,80 y me pasaba, con lo cual deben ser entre 1,90, 2 metros, por ahí va la cosa. Son grandes, ¿sí? Sí, mira, aquí tenemos una fotografía que no la había visto. Ajá, exacto, eso es la parte posterior. Posterior. Y vemos que está como, digamos que el ancho es más ancho del relato bíblico por el hecho de que Se concavó. ¿no? Se Y ahí concavó. estábamos yo y 3 personas más. Imaginaos lo pequeños que se nos veía. Es enorme cuando se está en persona ahí. Vale. Tenemos otra pregunta. Ya superada la duda de que si es o no es, ¿qué es lo más sorprendente que viste? ¿Perdón? La repito. Ya superada la duda De que se de dieron que allá. si es o no es, ¿qué es lo más sorprendente que viste? O sea, ¿qué es lo más sorprendente que viste allá del arca? Entiendo, ¿no? La pregunta. Ajá, claro. No, bueno, aparte de las dimensiones, que obviamente viéndola en foto dices, bueno, el arca, pero recuerdo cuando subíamos el primer día ahí, cuando estábamos por el camino ya se ve de lejos. Si sabes más o menos dónde está, ya puedes mirar y se ve. Y es absolutamente inmensa. Eso me dejó muy impresionado el primer día. Es gigante, es impresionante. Luego se entiende por qué cupieron todos los animales, a las personas, etcétera. Y bueno, luego, no del arca, sino de la zona, lo que más me llamó la atención es que está lleno de piedras con distintas cruces armenias, se cree ser, de la época de Armenia, de los primeros cristianos, antes de ser conquistados por el mundo musulmán, eran cristianos la gente de ahí. Y estaban llenas de cruces, incluso en una de las piedras que tenían guardadas uno de los habitantes de aquella zona, de un pueblecito, hay que esta foto, no sé si la tienes, Sí. aparece, exacto, mira, sí, perfecto. La tenía yo preparada porque digo, sí. Aparece una torre de 7 pisos que todo apunta que es la Torre de Babel. Luego también por la zona, eso lo fuimos a ver, aunque obviamente ahora no hay nada. Ron Wyatt en la zona del arca, 30 kilómetros de ahí, que es donde hay la mayoría de anclas, encontró una lápida en donde había grabado un arco iris y personas y animales. Bueno, excavó ahí, encontró los huesos de una mujer y además era una mujer gigante, 3 metros y pico, por ahí, con lo cual no era una persona normal, como mínimo era de unas dimensiones mucho más grandes. Y eso no está corroborado. Él dijo, pues debe ser la mujer de Noé, que murió enterrada aquí. Luego, obviamente, cuando la gente se enteró, robaron los huesos y ya no queda nada ahí. Pero bueno, es algo que me sorprendió también porque dije, mira, aquí es que, claro, estás en un lugar que cuando le das, sí, aquí es desde la parte de arriba, cerca del museo, y estoy apuntando al arca. Sí, hay personas que preguntan, pues eso, que si no tienes fotos o vídeos de tu expedición del arca. De hecho, todas las fotos que hemos presentado, salvo un par, creo que todas son de vuestra expedición, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí,
Entonces, estáis ahí en el arca, ¿hacéis alguna prueba con... Habíais dicho que habíais llevado detectores de metal, ¿no? Sí, Y entonces, eso nos sirvió porque cuando a 30 kilómetros de ahí está la tapa que sacó Noé para cuando dejó ir la paloma, sacó la tapa y llegó un momento que la tiró, la tapa. Y luego el arca fue avanzando hasta posarse a 30 kilómetros de ahí. Y esta tapa, claro, es una piedra impresionante, pesa toneladas. Y Ron Wyatt jamás pudo analizar nada de ahí porque es una pieza maciza y, claro, para romper aquello costaba mucho. Pero nosotros, curiosamente, Kevin tenía las ubicaciones de GPS de esa tapa ¿esta la y, tapa? claro, exacto, esta. Ah, Y cuando ¿y llegamos al lugar que qué directamente debe estar, no estaba. perdón, ajá. Sí, Ajá. ¿qué dimensiones tiene más o menos esta tapa? A ver, sí, a ver. Pues no te sabría decir de memoria, pero más de 2 metros de largo y como 1,5 metros de ancho tenía. Ujú. Ok, una preguntita. ¿Las personas pueden visitar el sitio normal o hay que pedir algún permiso en especial para poder entrar allí? Actualmente en 2021 no lo sé, pero no, la gente puede ir ahí normalmente, tranquilamente. Se hospeda en Dugubaya City y luego va con un guía, que hay guías expresos para esas expediciones y para hacer escalada también por ahí, pues lo contratas, te lleva, puedes caminar tranquilamente por la zona, hacer fotos, ver el museo y no había ningún tipo de impedimento. Ah. Ah, Y entonces, estáis ahí, ¿vale? En el arca. Pudisteis tocarla, evidentemente, pero pudisteis llevar algo, pudisteis coger algún trozo de esa madera, ¿no? Petrificada, porque la madera, estábamos diciendo al principio que esa madera, durante todos estos años que han pasado eh, algo más de 4.000 años, unos 4.400 años, Por ahí, sí. no, sí, sí, unos 1.400 años, 4.400 años, pues se ha petrificado, ¿no? Esa madera. Ujú. Entonces, no sé si tuvisteis acceso a Claro, poder... en el arca no está permitido cavar y aparte, para sacar tal cantidad de sedimentos necesitarías hacer una excavación industrial con excavadoras y demás, no con una simple pala. Y claro, es muy complicado. Pero lo que sí que trajimos es una muestra de la tapa que sacó Noé, la que estaba contando antes. Como no estaba en la zona exacta donde tenía que estar, estaba unos metros más para allá, descubrimos que alguien la había intentado mover. Y al moverla y dejarla en el suelo se rompió un pedazo bastante grande, pero suficiente para poder... Entre los 8 intentasteis... no, No, alguien no, la no. intentó mover. Ah, de acuerdo, Alguien, vale. alguien, algún ciudadano de ahí, en algún momento Sí. con alguna grúa, supongo que quisieron mover la piedra y la movieron unos metros de su situación inicial. Pero claro, al dejarla en el suelo se le rompió un pedazo. Un pedazo grande, pero no lo suficiente para que una persona no lo pudiera agarrar. Y bueno, Kevin, que era el más grande de ahí, agarró el pedazo y lo rompió en el suelo y se partió en varios pedazos distintos, más pequeños, que se podían transportar. Y efectivamente nos llevamos unos pedazos de esta tapa que Ron nunca analizó. Y ahí te voy a contar el porqué del detector de metales. Ujú. Porque cuando picabas a esta piedra, digámoslo piedra de momento, sonaba metálico. Y decíamos, qué extraño, ¿será que es metal? ¿Será que, bueno, quizá nos hemos equivocado? Y Edward pasó el detector de metales por arriba. De esto hay un vídeo. Lo único que no lo he podido conseguir, no lo tengo en mis archivos, pero se ve a Edward pasando con el detector y el detector no suena. Para nada. Luego, para demostrar que no estaba apagado, alguien de la expedición tiró un cinturón metálico y enseguida el detector empezó a pitar, con lo cual sonaba como metálico, pero no era metálico. Y bueno, luego como nos llevamos unos pedacitos, pudimos analizarlo aquí en Cataluña y vimos realmente lo que era. ok. Ajá, exacto. Aquí, en esta foto concreta, que bueno, creo que más o menos se ve bien, dentro del vaso redondo hay una pequeña muestra de la tapa del arca puesta en gelatina y al lado hay una muestra de secuoya o redwood o ciprés rojo de Estados Unidos, que es, según la Biblia, el arca está hecha de madera de gofer y la traducción en la Strong significa ciprés, con lo cual la madera más probable del arca es ciprés, que es una madera muy dura y muy resistente. Con lo cual aquí vemos la comparativa entre la muestra de madera petrificada, piedra prácticamente, que extraímos de
Arcep, que es la zona donde estaba la tapa, con una muestra viva de Redwood actual de Estados Unidos. Y vemos que, bueno, claro, no se ve muy bien, no se aprecia muy bien aquí en esta imagen, pero sí que se ve una cierta similitud en lo que son las líneas transversales, etcétera. Y en otras fotos que tienes aún se ve mejor, porque se ve el bajo lupa binocular. A ver, no sé yo. Sí, vemos Vamos a intentar, no sé. Vale, esta es la misma muestra junto con otro tipo de cupresácea, que es un ciprés también de Estados, que ahora crece en Estados Unidos, que se llama, si no me acuerdo, Taxodium. Este es el que es más parecido a la muestra. Si se pueden apreciar las líneas horizontales de la muestra viva actual de madera, se parecen muchísimo a las de la muestra de la tapa del arca. Una conserva líneas rectas y la otra ya no, ¿no? La otra... Claro, sabemos que el arca estuvo hecha de ciprés, pero el ciprés no solo hay una especie, hay muchísimas. Las cupresáceas es una especie muy, muy amplia, hay muchas variedades. Y creemos que la que se asemeja más sería un tipo de Taxodium, de ciprés rojo, como este que acabas de mostrar. Vale, tenemos una pregunta. Entonces, ¿solo hay que pedir permisos si haces expediciones? Tienes que pedir permiso si quieres hacer algo ahí. Si solo quieres ir a visitar, al menos en 2014 no hacía falta nada. O sea, puedes ir sin dar permiso y ya está. Pero si quieres ya empezar a mover tierras, digamos, claro, y demás, entonces... si quieres hacer algo ahí, si no lo dices, vendrá el ejército. Ron Wyatt tuvo problemas, ¿no? En su época, eran también años quizás en esa zona un poco más convulsos y entonces... Sí, con el gobierno no, porque siempre pidió todos los permisos, pero claro, quiero recordar que una vez de las que fue, recordemos que era a finales de los 70, los 80 también, otra época, había un guerrillas ahí, las guerrillas kurdas, que aún dura el conflicto kurdo-turco, pues se encontró que vinieron las guerrillas y hubo un tiroteo entre el ejército turco y las guerrillas, ahí delante. Aquí tenemos otra muestra. Ajá, exacto. Es una muestra de Redwood vivo a la parte izquierda de vuestra pantalla y a la parte derecha se ve bajo lupa binocular o microscopio la muestra cortada de la tapa del arca. Vemos otra vez las mismas líneas horizontales, transversales, que son muy parecidas al Redwood de hoy en día. Porque estas son fotos que vosotros hicisteis, ¿no? No es nada de internet, sino que esto es material del arca que vosotros llevasteis a analizar. ¿Dónde los llevasteis? ¿Qué laboratorios? Sí, una parte en el Parque Científico de la UDG, que es la Universidad de Girona, y otra parte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta no lo he podido leer porque se ve muy pequeño. Esta o es de Girona o es de Barcelona, lo dice ahí, creo, en amarillo. Creo que era UDG, creo que era de Gerona, creo, ¿eh? Del Parque Científico de ahí. Sí. Esto que parece una roca, ¿qué es? Esta es una de las muestras, uno de los pedazos de la tapa del arca, lo que hemos visto analizado bajo microscopio en la foto anterior. Esta es la análisis, es decir, esta piedra, decimos piedra porque está petrificado, pero es una madera, en verdad es madera. Si se analiza que es madera y no piedra, ¿no? Es decir, el resultado... Se ven unas similitudes muy curiosas con el Redwood actual, que es lo que dice la Biblia, el material que fue hecho, la madera que fue hecha el arca, ciprés. ¿Y la persona que lo analizó también se pudo saber a través de alguna prueba de carbono 14 o alguna otra prueba la datación, más o menos? ¿O... no, que yo recuerde solo hicimos esto. Solo se pudo llegar a esto, porque claro, son universidades, tienen unos protocolos, tienes que pagar también y claro, al final... Ellos dieron la confirmación de que era ellos mismos, los científicos, de una manera imparcial, ¿no? Digamos, porque ellos no conocen, no han estado ahí. Ellos saben que esto es, al verlo, al analizarlo, ¿saben que es madera o ellos afirman que es piedra? Claro, cuando lo llevaron a analizar, obviamente vieron que estábamos comparando madera, se les hizo comparar madera actual de ciprés americano, Redwood, con una piedra teóricamente petrificada, con lo cual, claro, yo no estaba ahí porque lo llevó solo una persona del equipo a analizar, que es biólogo, lo llevó él personalmente. Imagino que en las conversaciones sí que sacó el tema, dijo, mira, sos del Arca de Noé, tiene que ser madera petrificada, etcétera, comprobármelo. Con lo cual imagino que en las conclusiones sí que en sus conversaciones personales llegaron a algún tipo de
De acuerdo. Y eso fue interesante porque, claro, las pruebas las dio a la luz Ron Wyatt. Él fue el que hizo toda la investigación. Y poder analizar una parte del arca que él no analizó y ver que sí que tiene muchas similitudes con la madera, pues bueno, es interesante. ¿Vosotros entonces ahí no fuisteis a descubrir nada porque ya estaba todo descubierto, Sí. o prácticamente todo, sino el objetivo fue corroborar, ¿no? Corroborar que Ron Wyatt decía la verdad. Exacto. Y si había alguna cosa que debía salir nueva, pues estábamos allí dispuestos. Él siempre afirmó que eso era el arca, lo afirmó, y nunca, ni en sus últimos momentos de vida, negó que eso era el arca, ¿no? Luego también No, para nada. Ninguno de sus descubrimientos los negó jamás y, de hecho, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Sí. Okay. Tenemos unas preguntas. ¿De dónde consiguió Noé los conocimientos para navegar una nave de esta envergadura? ¿Cuántas personas la operarían? Bueno, la Biblia dijo que Dios le dio el plano, por decirlo así, y Noé simplemente hizo el trabajo físico junto con otras personas según el plano que Dios le había mostrado, él construyó esta arca. La base era forma de barco, porque como tenía que navegar o soportar un diluvio, era la mejor manera de que no se hundiera. Pero en general, no era bien un barco, no os imaginéis un barco. El casco sí que se parece al de un barco, pero el resto era como una casa flotante, se podría decir así, una arca, una casa. Y no tenían... perdón, ha dicho, ¿no? ¿Cuántas personas la navegaron? Creo que Noé solamente y su familia, las otras 7 personas. Pero de hecho, navegar, no tenía instrumentos de navegación. Simplemente tenía que subsistir a flote en el diluvio y obviamente el poder de Dios a través de los ángeles la sostuvo también. Sí, claro, porque hablando del diluvio, podemos hablar un poco del diluvio. El agua no solamente bajaba del cielo, que también subía de nos lo dice, ¿no? La propia Biblia que de las fuentes, ¿no? De las cataratas. Sí, por lo tanto, hay otras civilizaciones, ¿no? También que hablan del diluvio. La Sumeria, ¿no? Nos encontramos en la Sumeria que ellos también hablan de un diluvio, poco alterado, pero sí que hablan de un diluvio. Sí, de hecho, incluso recuerdo que un hermano, un amigo, hace unos años compartió una información que por desgracia la he perdido, creo, de unos cómics o dibujos de Japón, incluso donde se hablaba de esto, de Noé, de un tal Noé, nunca era Noé, siempre variaba un poco el nombre, una inundación, unos animales, un arca, etcétera, y figura en muchas civilizaciones antiguas a lo largo del globo terráqueo. Es muy curioso, ¿no? Pero es curioso que civilización, ahora en un mundo pues muy globalizado es fácil que una información pase de un lugar a otro en un segundo, pero en esa época es imposible que 3 civilizaciones o 4 civilizaciones expliquen el mismo evento, ¿no? Y concuerden, claro. ¿no? Estaban muy avanzados antes del diluvio, mucho más que nosotros, pero después del diluvio estaba todo arrasado. Con lo cual, la única explicación que hay, y aquí interviene la fe obviamente, de que todas las civilizaciones antiguas hablaran de eso, es que precisamente de ahí salió la civilización moderna, ¿no? De Noé, claro, que se fueron distribuyendo. De hecho, encontré, buscando en los apuntes de hace años, encontré que hay científicos americanos que en sus estudios descubrieron que quizás muy probablemente de Turquía salió la civilización tal como la conocemos, no de Egipto y demás, sino de Turquía. Porque ahí se encontró, por ejemplo, la primera, ¿cómo diría? Bueno, el origen del lenguaje, el primer lugar donde se domesticaron animales, el primer lugar donde había cultivos de cereales y vegetales tal cual lo podemos conocer actualmente, etcétera. Y bueno, es interesante que fuera precisamente en Turquía, ¿no? Lo ubiquen algunos científicos. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos otra pregunta, dice, ¿hay algún libro escrito de esa expedición? ¿De cuál? ¿De la de Ron Wyatt o de...? Yo entendería que es de ambas, sí, ¿conoces de ambas? No, de la nuestra obviamente no, porque fue un viaje de una semana y fue más de ir a comprobar y divulgar con esas pruebas que hemos mostrado aquí en las fotos. Pero de Ron Wyatt sí, madre mía, hay libros, hay recopilaciones, hay DVDs, hay todo tipo de vídeo corto, vídeo largo, todo eso en artdiscovery.com está. Y no solo del arca de Noé, sino de todos los descubrimientos. Hemos puesto la web aquí, www.arc.com
Discovery, con Y, ¿no? Al final, .com. .com. Para que podáis ver, ahí presentan fotos, vídeos, testimonios y todo lo que Sí, hizo Ron Wyatt y su equipo. es la web de Kevin Fisher. Incluso él sale entrevistado en un programa famoso ahí de Michael Root, no sé si lo conocéis, un evangelista también. Y bueno, hay todo tipo de material ahí. Ahí es el lugar idóneo porque desde que Kevin lo descubrió, vio un día una presentación en el 86, creo, vio una presentación de Ron Wyatt en la iglesia adventista donde asistía Kevin. Se quedó completamente prendado de esto, se hicieron amigos y desde entonces que hizo viajes con él, conoció a su familia, le hizo entrevistas y ahora él es el que está transmitiendo este legado, por decirlo de alguna manera, con su ministerio Art Discovery. O sea que información ahí está absolutamente todo lo que queráis en cualquier lengua, creo. Perfecto. Aquí tenemos esta fotografía que es de vuestra expedición de una persona que fue, ¿no? Sí. Lo llevaron aquí a analizar y, bueno, para que se vea que se analizó en un laboratorio de verdad, no que se analizara en casa de alguien así. Sí, no fue el parque científico de la UDG y la parte de ciencias de la UAB, sí. Un trabajo, pero bueno. Perdón. Tenemos otra pregunta. En la expedición, ¿cuántas personas integraron el equipo? Sí, es una persona que ha entrado tarde, supongo que no sabe. Sí, 8 personas. Sí. Es curioso, ¿no? También el 8 porque justamente 8 eran los que el pueblo de Dios que quedó vivo, ¿no? Y que entró dentro del arca, todo el resto pues murieron negados. Fue un comentario que hicimos, mira, 8, qué curioso. No podían ser 9 o 7, ¿no? Sí. Y entonces, si hablamos un poco de Ron Wyatt, podemos ir, es cierto que estamos hablando del arca, pero Ron Wyatt, ¿qué más descubrió? Es decir, todo eso lo tienen en Art Discovery, pero sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues descubrió uno de sus descubrimientos más famosos fue el Arca de la Alianza. En el lugar donde se crucificó a Jesús, pues 6 metros por debajo encontró el Arca de la Alianza, con incluso la sangre de Jesús en el propiciatorio. Esta sangre la fue a analizar en un laboratorio de Israel y sin decirles qué era. Es decir, analizadme esta sangre, por favor. Era sangre que, claro, ¿cuándo llevaba ahí? 2000 años aproximadamente, un poco menos. Era sangre muerta y los científicos le dijeron, está muerta la sangre, no vamos a sacar nada. E insisto, haced la prueba. Y efectivamente, estaba viva cuando la pusieron al microscopio. Los científicos se quedaron súper sorprendidos y dijeron, ¿pero qué sangre nos has traído aquí? Y les dijo, casi entre lágrimas, quiero recordar que se lo dijo. O no, cuando él lo cuenta, empieza a llorar Ron Wyatt, está en un vídeo de YouTube. Les dijo, pues es sangre de vuestro Salvador, Jesucristo. Y se quedaron, imagínate, judíos ortodoxos que negaron al Mesías, se quedaron sin palabras. Aparte de eso, también descubrió el paso de Egipto por el Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba. Hay un pequeño pasillo, precisamente. Todo es una fosa abisal de muchísimos kilómetros. Pues justo ahí, en medio, hay un pasillo de arena que permite cruzar al otro lado, obviamente si estuviera seco. Y así lo descubrió Ron, justo el pasillo por donde pasó el pueblo de Egipto. Ahora, como hay agua, las aguas volvieron a juntarse, pues está el mar. Encontraron también ruedas de carruajes egipcios de aquella época, con lo cual eso corrobora que ahí pasó algo, ¿no? Y la Biblia nos explica que el pueblo egipcio murió engullido por el mar cuando había cruzado Israel. Aparte, ¿qué más decirte? Bueno, también las ciudades de Sodoma y Gomorra. De hecho, sacó muestras de azufre que hay ahí. Incluso pude tocar una muestra y el análisis químico sale que es un 98% puro, lo cual es imposible aquí en la Tierra. Allí se ve que es quizá de otro origen, no simplemente azufre que se puede encontrar aquí. También descubrió, y eso se puede encontrar en su museo que está en Tennessee, el Museo Wyatt, descubrió cómo los egipcios construyeron las pirámides. Que eso me llamó mucho la atención, porque es algo que bueno, en mis épocas de ateo, antes de conocer la Biblia, siempre pensaba, qué raro, cómo se construyeron las pirámides, etcétera, y la mente siempre se va a origen extraterrestre, etcétera, etcétera. Pero no, es mucho más sencillo. Ron Wyatt tiene una maqueta en su museo, que es a través de unas poleas pues se iban subiendo las piedras de una forma que su enorme peso no se notaba. ¿Y qué más? Hizo más descubrimientos. Descubrió también
Claro, hay tantos que es que hay una lista larguísima, como de 10 o 20. Con lo cual, El los agujero más de la famosos cruz, son estos, pero sé que descubrieron más cosas. el agujero de la cruz, ¿no? Hablábamos de la cruz y del arca, ¿no? Que está a 6 metros en el Justo, Monte sí, sí, en Calvario. línea recta. Ajá. Sí, justamente se ve, ¿no? Dice que hay una marca, un lugar, porque claro, la cruz tenía que ir Una grieta, clavada, ¿no? tenía que ir clavado a una profundidad para que la cruz no cayera, ¿no? Y Entonces, sí, la grieta del terremoto hizo que la sangre y el agua cayeran justo a 6 metros abajo, donde estaba el arca real, digamos, el arca de la alianza, la que estaba en el templo de Salomón, en el tabernáculo, etcétera. Ahí escondió claro, Jeremías. que ahí coge sentido el versículo que dice que por su llaga fuimos curados, ¿no? Y claro, recordemos que ya estaba muerto. Él ya estaba muerto Ah, sí, sí. cuando fue lanceado, Ujú. ya estaba muerto. Nos preguntan por aquí. Tenemos unas cuantas preguntas. ¿Qué más si este señor se muriera? ¿Quién tiene su legado en su familia? Está hablando de Ron Wyatt. Su legado lo comparten a su mujer, algún hijo que aún tiene vivo, y creo que también todo el tema de Art Discovery y otras asociaciones están guardando este legado. Cuando murió Ron Wyatt tuvo una especie de pelea y reyerta, pero al final creo que se solucionó, porque claro, todo el mundo quería los derechos, ¿no? Para sí, todo tipo de instituciones. Claro. Vale. El museo de Ron Wyatt, ¿dónde está ubicado? Porque, Pues mira, lo tengo apuntado aquí, si no me equivoco. Déjame buscar. En Cornersville, Tennessee. Museo Arqueológico Wyatt. vale. Dicen también que Ron Wyatt puede ser que descubriera huellas de dinosaurio con huellas humanas juntas. ¿Puede ser que Ron Wyatt lo descubriera o eso es otra persona? Sé de esto, de hecho estoy recordando en mi mente claramente esta huella de dinosaurio con la pisada humana. No me acuerdo si fue él. Si te soy sincero, no me acuerdo si fue él. Podría ser. Está en Ujú. Estados Unidos, en Texas, si no recuerdo mal, o sea que podría ser. Ah. Entonces, no sé si has podido traer algún trozo de... Sí, mira, sí, sí. Es una Dime. parte, lo que te voy a mostrar es un pedazo de la tapa. Antes era más grande, pero corté 2 pedacitos para 2 hermanos que querían tener un recuerdo. Y bueno, a ver, aquí. Oye, Aquí no sé si podrá apreciar. ahí. Sí, sí, Esa es sí. la parte, digamos, cortada con una sierra. Ajá. Y bueno, aquí está. Sí, claro, es que se ve perfectamente que puede ser tanto una piedra como una madera. Es decir, Claro, se, no se sé si se ve... aprecia bien. Aquí se ven un poco más las líneas. Sí, ahí se Ajá. ve más que tiene la forma de la madera, Ah. ¿no? Y, Las líneas de la madera. y una pregunta un poco indiscreta, ¿cómo pudisteis pasar esto porque claro, no volvisteis en barco, sino que volvisteis en avión? Hay unos controles, ya había pasado el 11S, porque esto fue en el 2014, habían pasado Sí, 13 sí, años del sí. 11S, y por lo tanto las medidas de seguridad en los aeropuertos son bastante... Bueno, en el fondo sí que en el primer aeropuerto, que era el de cierta población al este de Turquía, de Estambul, era un aeropuerto muy pequeño y ahí me acuerdo, ni pensábamos en las rocas, las llevábamos en una bolsa de supermercado prácticamente. Y sí que me acuerdo que las pasé porque algunas las llevaba yo, otras otra persona, eran varias, y las pasé por el detector sin pensar ni siquiera si estoy llevando rocas a un avión. Y pasaron por ahí, algunas salieron de la bolsa, los vio el policía que vi ahí, pero no dijo nada. O sea que las subimos al avión y nos fuimos a Estambul. Pero luego en Estambul, obviamente ahí sí que hubo ciertos problemas. Tampoco nos acordábamos. Es que bueno, íbamos con las piedras en la maleta y en ningún momento nadie de los 6 en aquel momento pensó que estaba prohibido subir piedras a un avión. Y bueno, Dice pasaron por el detector y claro, el dice policía seis dijo, porque... ¿el qué, perdón? Sí, que dice 6 porque otros dos supongo que hicieron otro itinerario hacia Estados Unidos. Sí, Kevin se Dos más fue. temprano. Creo que Kevin se fue un día antes a Estados Unidos y Edward se quedó un poco más por la zona, visitó más zonas de Turquía. Aprovechando el viaje ya se quedó, creo, una semana más solo y nosotros ya nos veníamos para España. Y sí que, claro, el policía cuando pasó por el radar vio algo extraño y dijo, oye, ¿qué hay aquí? Abrid. Y curiosamente le pasó a la última persona de nosotros 6. Todos pasamos, menos él, que se quedó ahí con las piedras. Y bueno, Mm. hubo una cierta discusión. Gracias a Dios esta persona sabía inglés, sabe inglés como nativo, o sea, habla inglés como habla el catalán o el castellano.
y tuvo una conversación traducida por una persona que trabajaba en una tienda del aeropuerto con el policía turco. Él hablaba inglés, la otra persona del inglés al turco lo traducía, y al final llegaron al acuerdo de que podían facturar esta maleta con las piedras. Y el avión estaba a punto de salir, fue todo muy, muy rápido. Y sí, lo llevaron a facturación, el de facturación dijo no hay ningún problema, lo facturaron y aquí terminó y sí, llegaron a Barcelona. O sea, hubo este pequeño problemita, pero se solucionó bien. Sí, vale. Respecto Antes preguntan, ¿no? a unas preguntas, nos preguntan si es una reliquia. Lo que tienes, ¿no? El El trozo trozo de madera sí es una reliquia. Claro, es que uno, como todo, ¿no? Uno se acostumbra a las cosas y al final no hace mucho caso, pero a veces sí que te viene a la mente y dices, caray, no sé, tengo un pedazo del arca de Noé. Claro, luego lo lees en la Biblia, ves del diluvio, ves que construyeron un arca y dices, y yo miro a mi mesa y veo esto y digo, caray, ¿no? Es como, no sé, es muy... Es imposible de describir la sensación a veces cuando piensas en eso. Es algo único. Y luego preguntan... Vale. Nos preguntan, ¿se pueden observar las fibras de madera? Las fibras en la madera se pueden... Bueno, aquí tenemos la foto. ¿Sabes? Como es madera petrificada, se ven esas rayitas blanquitas, se parece mucho a los pelitos de la madera natural, y las rayas también pues son las estratificaciones. Sí que se aprecia bastante, la verdad. O sea, no se ve una roca normal, sino que se ve como si fuera un árbol petrificado. Y en mi muestra también, claro, no se aprecia muy bien aquí, pero en directo sí que se ve claramente las líneas. ¿Se alcanzan sí, se alcanzan. Nosotros las alcanzamos a ver y sí. Creo que... Y tenemos otra pregunta. ¿En esta experiencia te pasó algo inexplicable? No, que yo recuerde, no. No hay nada sobrenatural. No hay nada sobrenatural. No. Y una pregunta que te la tenía que apuntar, te la quería hacer, que es, ¿por qué cuesta tanto que todo esto... Es obvia, ¿no? La pregunta, pero a veces también se necesita respuesta, ¿no? ¿Por qué todo esto no sale a la luz? Es decir, el arca de Noé, estamos hablando del arca de Noé, todo el mundo, ateos, agnósticos, sea quien sea, saben quién era Noé, es la historia quizás más conocida de la Biblia. ¿Y por qué esto se oculta? ¿Por qué no se hacen, oye, vamos allí, vamos a analizar con un equipo de verdad, con una inversión grande y vamos a ver si eso es el arca? ¿Por qué no se hace? Claro, en su momento sí que hubo expediciones y salió mucho a la luz, incluso en revistas científicas, pero luego, como todo, empiezan a opinar múltiples arqueólogos, múltiples científicos, múltiples personas de todo lado, y el 90% obviamente, ¿qué va a hacer? Lo niega, ¿no? Es una formación rocosa, quieren desacreditar también al descubridor, en este caso Ron Wyatt, que metiéndose con que no era arqueólogo profesional, que no tenía ni idea. Y bueno, la explicación es, creo que como en todo tema bíblico, la explicación del rechazo primero es que no crees en la Biblia, no crees en el relato bíblico, porque si creyeras en el relato bíblico seguramente tendrías que dejar de creer ciertas cosas que has creído siempre, como, no sé, la teoría de la evolución o otras teorías que uno puede tener en mente, que obviamente son opuestas con la Biblia. Si tú aceptas que eso es el arca de Noé y muchos otros descubrimientos de Ron Wyatt, si aceptas que encontró el arca de la alianza, si aceptas que Sodoma y Gomorra existieron, si aceptas que el cruce del Mar Rojo fue real y está ahí, pues tienes obviamente que creer la Biblia, que es la que te explica esos acontecimientos. Y bueno, sí, exacto, aquí hay un periódico de la época con un reportaje. Ron Wyatt, aquí tenemos a Ron Wyatt. Sí, y ahí en aquella época se veía perfecta la silueta del arca. Obviamente hace décadas y había muchos menos sedimentos. Y no, lo que decía, claro, el mundo no es cristiano. El mundo lo que quiere es abogar por otras cosas. Con lo cual, si das veracidad a que aquello es el arca de Noé, el diluvio existió, no hay de otra. No puede ser que exista el arca y el diluvio no. Tienes que creer al pie de la letra lo que dice la Biblia. Si crees en el diluvio, ¿por qué no has de creer en la creación? Y si crees en el diluvio, ¿por qué no has de creer en otra cosa, no? Incluso que Jesús vino y murió, que Jesús fue real. Claro, te obliga a cambiar todos los parámetros que el mundo rechaza y muchas teorías como la de la evolución que está completamente integrada en el sistema educativo. Tienes que cambiar de paradigma absolutamente y pasar a tener una sociedad teocrática. Básicamente yo creo que es por eso, porque además en Mateo 24 del 37, del versículo 67 al 39,
nos habla de que la segunda venida será como los tiempos de Noé. Si eso es el arca y existió un diluvio por ende, pues obviamente también hay una segunda venida y la condición que te dice de los humanos, que es la que estamos viendo actualmente, de comer, beber, de en definitiva juerga infinita, pues también es real, ¿no? Claro, es básicamente por eso, no se puede aceptar un paradigma distinto al oficial. Claro, o sea, por interés, básicamente no se divulga por interés. Aunque aquí Razer Producciones nos dice, pero se hicieron una película con Russell Crowe, ¿no? Hablan del arca, pero claro, Hollywood Bueno, también sabemos... sí, es no solo del arca de Noé, ¿no? Se llama la de Russell Crowe, el diluvio hablaba. No, nunca la vi. Está totalmente desvirtuada. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla, pero sí, es para ver, porque a veces sí que es cierto que hay películas así que dices, a ver qué dicen, ¿no? Y realmente, claro, no tiene nada que ver con el relato bíblico, solo que hay un arca y cae agua del cielo. El resto es pura invención. Sí, mucha La verdad, con error. hay una pregunta que es, ¿alguna vez has ido a Israel? No, de hecho, el siguiente paso que queríamos hacer en aquel momento era ir a Israel, a Jerusalén, para indagar acerca del Arca de la Alianza, pero entre el problema eterno entre judíos y palestinos y otras situaciones jamás se pudo dar. Sí. Si quieres, podemos terminar hablando un momento de lo del Arca de la Alianza, porque esta la descubrió Ron Wyatt, creo que fue, no sé si fue en el 79 o en el 80, ¿no? Por ahí iba, por ahí. Sí, todo fue en la década del 80, básicamente, 90. Y es curioso, ¿no? Porque en el año 81 se estrena una película en Hollywood, lo que hablábamos, que se titula Indiana Jones en busca del arca perdida, donde un personaje, Indiana Jones, va a buscar un arca, lo que hace es que la va a buscar a Egipto, y dice que está en Egipto, ¿no? Y la encuentran en Egipto. Sin embargo, pues Ron Wyatt, poquitos años antes de que se estrenara esa película, él mismo había ido a Israel y había estado ahí en el monte Calvario y ahí debajo, ¿no? Encontró el... Aquí se ve, uno descubre algo y luego la parte para convertirlo todo en algo más lúdico en el terreno de la elucubración. Uno te da una cosa y Hollywood te da la otra y al final todo queda, bueno, uno dice una cosa, el otro dice la otra y queda en jiji, jaja y ya está. Y es una forma de quitar la esencia a las cosas también. Incluso este es Ron Wyatt. Este es Ron Wyatt. Sí. Y para quien haya visto la película o las películas, verá que es muy parecido, no físicamente, sino lo que es la indumentaria que llevas, muy parecida a la que lleva pues este personaje de Hollywood. Entonces es una manera de distraer, ¿no? De distraer a las personas del foco de atención, ¿no? Quizás Satanás estuviera al terreno de la farándula, que es lo que es Hollywood. De hecho, lo decía, mira, Indiana Jones no es esta persona, es Ron Wyatt, que era anestesista. En definitiva, llevarlo todo al terreno de la broma y al final ya todo es divertido, ya nada es serio. Le quitan el valor que debiera tener, ¿no? O sea, lo dejan ahí como si fue algo muy superficial. Claro, y sabemos que la mano derecha de Hollywood es Satanás, ¿no? O Satanás, o Hollywood es la mano derecha, mejor dicho, de Satanás. Y claro, Satanás no sabe si vio que Ron Wyatt estaba merodeando por ahí y dijo, ¿será que van a descubrir? Y claro, si sale el arca a la luz, claro, se cae todo. Es decir, el mundo cambia, pero sería el segundo buen pero después de la muerte de Jesús, creo, el más importante de la historia de este mundo. Claro, es que estos descubrimientos hubieran sido una sacudida impresionante al mundo. Por eso se intentó livianizar de esta manera, elevándolo a la farándula o sacando un montón de científicos y arqueólogos profesionales desacreditando con excusas que es caray, ¿no? Qué extraño, que solo sepan decir eso. Tenemos, Marina ha entrado hace poco, María, perdón, y nos pregunta, ¿es verdad que vio el arca? Pienso que es una pregunta. Ahora estamos hablando del arca de la alianza, pero digamos que el directo todo ha sido en base al arca de Noé. Sí. Y también nos están preguntando si esta transmisión queda guardada. Entonces... Sí, en principio sí quedará guardada. Y Frederic tiene un canal, ¿no? Tú tienes un canal de YouTube. ¿Cómo se llama este canal de YouTube? f.a.ministries en inglés. fa.ministries
F.A. para decirlo literalmente es ministries. Pero De se acuerdo. pronuncia ministries. Vamos a mirar, porque ahí miraremos a ver si podemos guardar este directo y vamos a mirar de compartirlo en tu canal para que lo subas ahí si quieres. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, y ya para concluir. Bienvenidos a todos los que habéis entrado. Bueno, creo que no, la gente dice, grandioso es escuchar esto, la grandeza de Dios no tiene límites. Sí, me han puesto aquí, f.a.ministries, correcto. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, de hecho, me gustaría, si me permitís, ahora me he acordado, tengo dos citas. Sí, citas de, claro, no sé si los espectadores conocerán a una persona, una señora que se llamaba Elena White. Es una persona que escribió un montón de libros y entre ellos escribió Patriarcas y Profetas y ahí habla obviamente también del diluvio en sus páginas iniciales. Y quiero leer dos citas, pero la primera la descubrí en el Arca de Noé, precisamente, y se la comenté a los compañeros de Irán. Mira qué dice aquí, cómo corrobora también Elena White eso del Arca. Está en Patriarcas y Profetas, página 69, párrafo 1. La página puede variar, supongo, depende de la edición del libro, pero bueno. Dice, los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia, muy parecida a la piedra, y apenas un poco menos durable que esta. Y cuando vi esto, muy parecida a la piedra, claro, en aquel momento ya tenía esto, yo. ¿En qué año escribió? ¿En qué año más o menos escribió? Patriarcas y Profetas, pues a finales de 1800. Por lo tanto, no se había descubierto el arca, porque el arca, la primera persona que la vio fue en 1959, y está diciendo pues que parecía a la piedra. Confirmando. Interesante. Quedaban, no sé, quizá unos 60 años para que naciera Ron Wyatt. Y claro, dice muy parecido a la piedra, y yo pensé, ostras, es que sí, claro, tenemos que pensar que la madera antediluviana no era como la de ahora. Era muy resistente, y como dice aquí, muy parecida a la piedra, con lo cual no es de extrañar que se parezca a la piedra 4.000 años después o 4.500 años después, porque ya era muy fuerte de por sí. No ha tenido que pasar un proceso tan grande de fosilización. Y luego más adelante, en la página 72, en un párrafo de esta cita dice, Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiera flotar en el agua. Pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Por eso antes he dicho que era barco, pero en el fondo era una casa flotante, pero con base de barco para que pudiera flotar. Y aquí dice lo que dice también la Biblia, obviamente. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés, que duraría cientos de años. Y bueno, efectivamente, todo lleva a esta madera, al ciprés, al redwood americano de hoy, que también es de la familia de las secuoyas, y los análisis se hicieron comparando, como hemos visto, con esta madera, y vemos que es muy parecido, con lo cual tenemos las pruebas de Ron Wyatt, el testimonio bíblico que nos dice exactamente que la madera es de ciprés, y también lo que comentó Elena White en su momento. O sea que, bueno, para mí, claro, siempre hay gente incrédula, pero para mí creo que la evidencia es muy grande. Si alguien quiere tener una seguridad del 100% absolutísima en algo, jamás la va a encontrar en ningún tema, porque si no, ¿dónde queda esta posibilidad de dudar? Dios tampoco te quiere dar una seguridad 100% absoluta. Siempre te deja una pequeña duda para que ahí demuestres tu fe. Con lo cual, con todo lo que yo he visto de esto, no tengo ninguna duda de que sí, Ron Wyatt fue un hombre guiado por Dios y descubrió un montón de zonas de las cuales la Biblia habla. Recordemos, la página de Ron Wyatt es www.arc.discovery, todo junto, con y al final.com. Ahí podéis encontrar de todo. No solo el Arca de Noé, sino todo lo que hemos estado hablando de Sodoma y Gomorra, el azufre, luego las ruedas, el Arca de la Alianza, todo eso. En YouTube también, buscáis en Ron Wyatt, también encontraréis muchas cosas. Así que, bueno, Frederic, ha sido un placer estar contigo, que nos hayas explicado de primera mano, pues, eso. Y bueno, poder saber que realmente el arca, pues, existe y que la historia bíblica es cierta. Es que incluso dentro de los propio movimiento cristiano a nivel mundial, del protestantismo, incluso el catolicismo, pues se está rechazando la historia del diluvio y se dice que simplemente es una alegoría, una manera de explicar, ¿no? Y esto pues corrobora que realmente el relato bíblico es 100% verídico y sucedió.
Sí, efectivamente. De hecho, en un inicio muchos grupos evangélicos dieron total veracidad a los descubrimientos de Ron Wyatt. Luego, con el tiempo, se fueron distanciando, pero sí que hubo un impacto en el mundo evangélico muy grande en aquella época también. Porque claro, era como, es como si te enseñan directamente algo que solo ves en escrito. No, es impactante. Es que sí, o sea, hay muchos testigos, lo que leí a Frederick de del linaje de White, o sea, que para no creer sería algo que... Claro, a ver, la Biblia pide testigos, es decir, no podemos creer una cosa si simplemente hay una prueba, pero cuando hay muchas pruebas a favor de algo, tenemos que poner siempre todo al peso de la evidencia. Y la evidencia pues, es que nos lleva a que realmente sí que hubo un diluvio. Y bueno, luego sería hablar otro tema, ¿eh? Por eso hay otras personas ya especializadas también de que te pueden mostrar que realmente hubo un diluvio universal, ¿no? A través de las capas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pues nada, Frederic, ha sido un placer estar contigo y bueno, nos saludan desde Olot, Girona, también, es un interesante tema. Qué curioso. Sí, interesante, Colombia del Pilar. Y bueno, más personas nos saludan desde Colombia, desde Panamá. Y bueno, espero que hayáis estado bien, que os haya gustado el tema. Miremos a ver si lo podemos guardar y subir a la página, ¿no?, de f.a.ministries. También lo podéis encontrar si ponéis Frederic Altimiras en YouTube. Podéis encontrar también el canal de Frederic y él tiene, pues, no sé si tienes en tu página de YouTube, si tienes en tu canal de YouTube, si tienes algún vídeo en relación al arca. No, de momento no había hecho ninguno. Había pensado varias veces en los años que hace que lo tengo de hacerlo, pero al final siempre quedaba en nada. Se quedaba solo en una idea, pero bueno, Sí. mira, ya aprovecharé este directo. Qué mejor. Explica un momento tu canal, de lo que hablas. No, ahí simplemente subo predicaciones que a veces hago a nivel personal o delante de otra gente. Ahora, por esta pandemia, por decirlo así, a través de Zoom, si no en persona o si no, yo simplemente en mi casa y luego se sube. Y bueno, básicamente desde hace un tiempo lo que quiero es compartir el Evangelio, las buenas nuevas, que es el Evangelio, en relación a un mensaje que es un mensaje que se dio por primera vez en su marco correcto en 1888 por parte de dos pastores que se llaman Waggoner y Jones. Y bueno, quiero difundir ese mensaje porque realmente está escrito que es el mensaje final que prepara un pueblo para subsistir de pie en la segunda venida de Jesús, con lo cual, qué mejor que eso, ¿no?, para decir al mundo. Aparte de eso, también quizá otros temas puedo tener, uno de actualidad, otro de otros temas bíblicos no tan fundamentales como el Evangelio, pero bueno, básicamente se trata de eso. Muy bien, perfecto. Pues invitamos a eso, a que las personas se suscriban a tu canal de YouTube y que puedan ver pues todos estos temas que predicas y a ver si algún día te animas y haces alguno del Arca de Noé. Y bueno, ahí nos vemos y a ver si en alguna otra ocasión también podemos hablar de otro tema. Hacemos otro directo. Sí, claro. Y hablamos y nos vemos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues gracias por la invitación y ha sido un placer. Ha pasado muy rápido el tiempo, por cierto. Sí, ha pasado rápido, sí, se ha pasado rápido, ha sido muy agradable. Y bueno, espero que todo vaya bien. Feliz sábado. Bueno, ahí ya creo que ya... No, estamos el sábado aún. Ahora hasta las 8 de la noche, no sé con el sol más o menos. Vale, sí que ha habido cambio de horario. Muy bien. Pues un abrazo, Frederic, feliz sábado y que Dios bendiga. Que Dios bendiga también a todos los que habéis estado en este directo y lo podréis ver en el canal de Frederic. Y bueno, pues eso, que haya sido de bendición y que sirva para divulgar realmente pues, que realmente hubo un diluvio y que Dios existe. Un abrazo, Frederic, y que Dios te bendiga. Igualmente, un abrazo también para vosotros. Un abrazo a todos. Feliz semana a todos. A todos.